19, verso 130, algo que yo lo había compartido ya en uno de los devocionales, pero hoy quiero ampliar un poquito más acerca de lo que la palabra de Dios es, amén, hermanos, y de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Salmo 119, verso 130, damos gracias a Dios por cada hermano y hermana que ha estado agradeciendo y compartiendo alabanzas, agradecimientos, gracias a Dios por su presencia, porque vemos que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, amén, hermanos. Dios es fiel, Dios es bueno y el Espíritu Santo nos está ministrando. A mí me está ministrando el Señor y a usted. El Señor está en este lugar y Él nos ministra. Leemos en el Salmo 119, verso 130, que dice la palabra del Señor así. Un momentito. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Y oramos. Padre eterno, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu Espíritu Santo que sigue moviéndose en nuestro corazón, que sigue obrando en nuestras vidas, tu Espíritu Santo que está morando en cada uno de nosotros y tu presencia manifestada en esta noche en la reunión, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Ayúdanos en el nombre de Jesús a comprender tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento, Señor. Danos la capacidad de poder retenerla y de poderla aplicar a nuestras vidas en nuestro diario vivir, Señor. Te agradecemos, Padre, porque podemos tener tu palabra, Señor, y como dice aquí, ella nos alumbra, Señor amado. Por eso te damos gracias en esta noche, por este privilegio que tenemos de compartir esta palabra viva y eficaz, esta palabra de poder, esta palabra de autoridad, esta palabra que viene de lo alto, Señor, que no es palabra de hombre alguno, sino que viene de tu trono de gracia. Por eso te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Voy a dejar esta Biblia acá a un costado. Yo me traje 2 Biblias, una en la bolsa, en la cartera, y otra me la había traído en las manos. Miren cuántas Biblias me traje, aquella más pequeña. Y bueno, es bien claro lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, lo que se destaca en este versículo es que hace entender a los simples la palabra de Dios, amén. La exposición, ¿qué es una exposición? Es mostrar, es dar a conocer. ¿Sí? Cuando vieron que están las heladeras que son para exponer los alimentos que tienen allí adentro, antes se le llamaban heladera mostrador, porque ahí abajo, bueno, y siguen existiendo también, pero están también las heladeras estas que exponen los productos que tienen adentro, igual que una vidriera que expone las prendas de vestir o el producto que está a la venta, ¿verdad? ¿Cómo uno va a saber lo que hay en el negocio si no ve? ¿Sí, hermanos? Por eso es muy importante cuando uno expone algo, cuando uno, aquel que es comerciante, aquel que vive de las ventas, sabe que lo importante es que se vea el producto, ¿o no? Porque una cosa es que le contemos y otra cosa que la persona lo vea con sus propios ojos. Aquí la palabra de Dios dice, la exposición de tus palabras alumbra. El mostrar la palabra de Dios, el exponer la palabra de Dios, hermanos, que hace alumbra. Y lo más importante es que hace entender a los simples. Gloria al Señor. Y hermanos, esto es muy importante para nosotros y es algo que Dios me había dado hace un tiempo atrás, que yo lo tengo que dar en este lugar, ¿sí? De a poco, como el Espíritu Santo me lo esté dando. El pastor me dijo que hoy si podía dar el mensaje, yo le dije que sí, y bueno, oré al Señor y el Señor me dijo que de esto. Así que es más que nada un estudio que va a ser breve porque estamos en un culto, amén, no es un día de estudio. Y algo que había compartido también era acerca de la preparación de los escritores bíblicos. ¿Cómo es que nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cómo llegó a nuestras manos? Hermanos, sabemos que es inspiración del Espíritu Santo, que es inspirada por Dios.
Y hay dos cosas en la Biblia. Uno, que debemos saber primero, que es la palabra de Dios, ¿sí? Es palabra de Dios, no es palabra humana, aunque han sido usados diferentes hombres en un periodo de 1500 años para que nosotros tengamos la Biblia, ¿sí? En ese periodo escribieron estos hombres y vamos a ver un poquito acerca de la preparación de los escritores bíblicos. Voy a hacer alguna referencia. La palabra misma nos enseña que Dios preparó de antemano a los escritores bíblicos para su tarea. Los preparó, no es que cada uno vino y dijo lo que le parecía o lo que interpretaba o lo que entendía, sino que vino el Espíritu Santo y primero, antes de darle la revelación de lo que nosotros hoy tenemos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, hermanos, los preparó. De la misma manera Dios nos prepara a nosotros de antemano, ¿sí? Gloria al Señor. Por esta palabra que hoy estamos analizando, hermanos, nos está preparando para la vida eterna. No podemos ir al cielo así porque sí. No podemos entrar en las moradas eternas así porque sí, hermanos. No podemos, sino que necesitamos ser preparados, salvo que nos pase o nos toque como le pasó a aquel que fue crucificado al lado del Señor. ¿Sí? Que el Señor que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, a uno de los ladrones. Hermanos, él no tuvo que congregar, no tuvo que orar, no tuvo que ayunar, o usted cree que no, el Señor le dijo, hoy estarás, hermanos, que él iba a ser salvo, le estaba diciendo, que iba a ir a la presencia de Dios, desde esa cruz hacia ese lugar. El Señor le dio esa promesa, hermanos. ¿Sí? Él no tuvo que hacer lo que nosotros hoy estamos haciendo y que es nuestra responsabilidad, estudiar y aprender la palabra de Dios. Está muy lindo y hermoso y me gozo en el Señor por cada hermano y hermana que alaba a Dios, que se levanta para adorar al Señor, para servirlo, ¿sí? Hermanos, pero también nosotros debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y tener la interpretación correcta, porque cuando nosotros exponemos la palabra de Dios de una manera equivocada, de una manera errónea, podemos confundir y podemos hacer que una persona hasta incluso llegue a perderse. Y nosotros, como expositores de la palabra del Señor, aquellos que Dios nos llamó a predicar, aquellos que Dios nos llamó a enseñar, aquellos que les gusta las Sagradas Escrituras, tenemos la obligación de escudriñar la palabra, de prepararnos y de dejarnos ministrar también por otros. Amén. Esto es algo primordial, es algo importante, porque muchas veces sucedió en este lugar también y en muchos lados que hay personas que se levantan y hacen sus estudios bíblicos personales nada más, sin instrucción ni del pastor, ni del maestro, ni de la persona que Dios ha preparado para que justamente enseñe la palabra. Hermanos, y en algún lugar se ha dicho por allí que hasta... Y ha sucedido también, y muchos quedaron en el camino al hacer eso, reunirse en las casas y hacer estudios bíblicos, ¿sí? A ver qué Dios vamos a estudiar por nuestra cuenta. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de leer y escudriñar las Sagradas Escrituras, pero hermanos, también tenemos que ser ministrados y enseñados, que es lo que está diciendo el texto bíblico. Y a esos estudios muchas veces caseros se lo ha llamado casas de brujas, porque de ahí terminan dividiendo la iglesia, confundiéndose, confundiendo a otros hermanos. Lo hemos visto, hermanos. No estoy hablando por hablar, sino que esto muchas veces sucede. Por eso nosotros, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que primero tiene que haber una preparación para todo servicio de Dios, para todo. Gloria al Señor. El primero en preparar es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo. Y no estamos hablando de teología, no estamos hablando de un seminario, sino la preparación espiritual que viene del Espíritu Santo primero, ¿sí? Al recibir nosotros el mensaje. Por eso Dios de antemano preparó a los escritores bíblicos para su tarea. Cada uno fue forjado, entrenado, capacitado, aprestado por medio de circunstancia. Por medio de circunstancias. Nosotros pasamos aquí y contamos de nuestras experiencias con el Señor. ¿Sí?
los hermanos que han contado que han estado teniendo dificultades, también han contado cómo Dios les habló y cómo Dios, hermanos, los capacitó o no, y los ayudó o no, y hemos visto la mano del Señor, ¿sí? Por eso también, por medio de las experiencias, somos entrenados, somos forjados también. Hermanos, tenemos que ser templados para que no cualquier cosita nos quiebre ni nos derribe, sino que las luchas, las pruebas nos fortalecen en la fe, para que no cualquier viento nos lleve para acá o para allá. Había un hermano que cantaba como hoja caída, era un chamamé que él cantaba, como hoja caída es la persona sin Cristo, ¿no? Que es llevada por acá, por allá. Hermanos, así es la persona que no tiene al Señor, y muchas veces cuando nosotros no estamos cimentados en la roca nos sucede lo mismo. Vamos para acá, vamos para allá. Por eso la misma Escritura nos enseña acerca de que nosotros debemos estar preparados y trabajados, forjados, entrenados. No me sirve a mí de nada y a usted tampoco le sirve el mucho conocer, el mucho saber, hermanos, si no hay entrenamiento. No me sirve, es acumulación de conocimiento. No le sirve a usted tener los dones del Espíritu Santo si usted no los usa. No le sirve de nada tener a usted un ministerio si usted no lo ejecuta para la gloria del Señor, ¿sí? Por eso nosotros somos entrenados en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con los hermanos, con los vecinos, en toda área de nuestras vidas somos entrenados. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. También somos capacitados por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos capacita, el que nos saca de acá y el que nos pone allá, hermanos. El que saca cosas de nosotros y el que pone cosas en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Él nos va moldeando, aprestados por medio de circunstancias, hermanos. Gloria al Señor. La palabra aprestado tiene ese entendimiento. ¿Se acuerdan cuando se ponía ese apresto en los cuellos como dijo un día mi esposo? Antes se le llamaba plastictel cuando nosotros éramos chicos, que ustedes ni deben conocer. Se le ponía eso para que fuera duro, se le ponía la ballenita, y entonces se le ponía, era un almidón que al planchar la camisa quedaba bien dura, bien derecha. Los guardapolvos, en mi caso yo usaba delantal, esos guardapolvos con tablas, y entonces todas las tablitas bien aprestadas iban. Así íbamos al colegio antes, cuando éramos niños, ¿sí? En nuestros tiempos, hermanos. Y eso es lo que significa que nosotros somos aprestados también por medio de circunstancias, por el medio ambiente. Hermanos, gloria al nombre del Señor. De pronto, una persona que no está acostumbrada a caminar en calles de barro, ¿sí? Como nosotros, gloria al Señor, le cuesta entrar o... Conocí a una persona que vivía en la capital y que cuando entró a este barrio así caminaba, así, no sabía cómo caminar, así se andaba resbalando. Y nosotros acá corremos y todo, bueno, porque vivimos acá. Y el medio ambiente también fue utilizado por Dios para capacitar a los escritores de la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Las condiciones sociales, hermanos, las diversas condiciones sociales que había en cada tiempo, hermanos, capacitaron también al escritor bíblico. Por eso todo lo que nos sucede a nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Nada más que en el medio del diario andar, del diario transitar, muchas veces no nos damos cuenta. Qué bueno y qué diferente sería todo si nosotros decimos, Señor, ¿cuál propósito tendrás con esto que me está pasando? ¿Qué es lo que querés? ¿Para qué me estarás preparando? Y a lo mejor pensamos que la preparación es para ahora, para este tiempo, y quizás Dios te está preparando de aquí a 20 años, de aquí a 30 años. Hermanos, desde que empezamos el camino del Señor, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, preparándonos para un propósito específico. Lo mismo que hizo con los escritores bíblicos. Por eso también, hermanos, por estudios, había personas que también a través del estudio, como hay muchos también estudiosos bíblicos,
a través del estudio, hermanos, Dios los preparaba. Por eso es importante estudiar, amén. Y estudiar no solamente la palabra de Dios, sino aquel que va al colegio. Acá hay niños, hay adolescentes, y en todo tiempo hay oportunidad de estudiar. Tenemos un niño aquí que está terminando el colegio, y gloria al Señor por nuestro hermano, ¿sí? Gloria al nombre de Jesús. Nuestro hermano Marcos está estudiando y él nos contaba muy contentos. Siempre hay tiempo para aprender, para capacitarnos, para mejorar nuestra calidad de vida, hermanos. Y todo lo que hacemos y toda la preparación que hay en nuestra vida personal nos va a servir para el servicio de Dios. Hermanos, gloria al Señor, si de verdad vivimos para Él, amén. Gracias al Señor. También a través de las experiencias, como hemos citado, de las adversidades, del temperamento. Algunos son más calmos, otros son más sanguíneos, algo que estábamos hablando con Elías, que él me comentaba. Por ejemplo, Pedro, nada que ver con Juan, el apóstol. Cómo era todos, el que más se destacaba o al que más se conoce el carácter que tenía era Pedro. Era efusivo, era una persona que realmente, como quien dice, no pensaba las cosas, ¿sí? Hermanos, también, y muchos elementos más, ¿no? Antes de llegar a ser un instrumento idóneo, un instrumento capacitado, ¿sí?, para el servicio que el Señor necesitaba de ellos. Hermanos, eso era para escribir la palabra de Dios en cada tiempo y en cada época. Ya le digo, hermanos, a través de 1500 años se escribió la Biblia. La revelación que nosotros tenemos en diversas encuadernaciones, hermanos, pero a cada uno Dios lo fue preparando. No es que de la noche a la mañana dijeron, bueno, yo voy a escribir. No, el Espíritu Santo fue tratando con estos hombres y mujeres. Y hoy el mismo Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Nos sigue capacitando, hermanos. Y en todas las situaciones debemos dar la gloria al Señor. Amén. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. David era un pastor de ovejas con la experiencia necesaria para escribir el Salmo 23. ¿Quién mejor que David? Que él era un pastor de ovejas para escribir el Salmo 23. Tremendo, hermanos. Ellos, a través de su conocimiento, de su preparación, como estamos viendo, de su medio ambiente, pudieron expresar lo que el Espíritu Santo les daba a ellos, transmitirlo y llevarlo a un escrito. Amén. Salomón también era el único que tuvo la oportunidad, por ejemplo, de probar todas las cosas debajo del sol y así poder escribir el Eclesiastés. Fue el único. Y terminó diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermanos, ¿y qué terminó exaltando? Al Creador. Este hombre que fue el único, podríamos decir, que tuvo la posibilidad de probar todo debajo del sol. Y él fue capacitado para escribir el Eclesiastés. Jeremías había heredado un temperamento sensible y pacífico también. Por eso a él se lo describe como el profeta llorón, ¿sí? Daniel fue llevado cautivo y continuó sus estudios fuera de su patria. Algo muy tremendo lo que pasó con este adolescente, porque se cree que tenía entre unos 15 y 16 años, tanto él como Ezequiel, cuando fueron llevados cautivos. Y no es que fueron llevados cautivos nada más, sino que ellos tuvieron que ser preparados, entrenados allí en el palacio por orden de Nabucodonosor. Escoger a los mejores del pueblo, los príncipes del pueblo, hermanos, de Israel. ¿Para qué? Para que ellos fueran entrenados, para que ellos fueran instruidos. ¿Sí, hermanos? Con la cultura caldea, por ejemplo. Pero podemos ver que esto lo capacitó para escribir profecía e historia internacional. Él que fue llevado cautivo y continuó sus estudios fuera de su patria. Este hombre que llegó a ser gobernador, Daniel, estando en cautiverio. Escogido de lo mejor, pero en él que había un espíritu superior.
porque estaba el Espíritu de Dios trabajando en esas circunstancias adversas para este joven adolescente, ¿para qué? Para que él pudiera escribir sobre profecía e historia internacional. ¿Sí? Tremendo. Usted para entender el libro de Apocalipsis tiene que interpretar correctamente el libro de Daniel. No se puede entender el libro de Apocalipsis si no entiende Daniel, hermanos. Y esto es muy importante. Son libros de revelación, este del Antiguo Testamento y el otro el del Nuevo, amén. Y se estudian juntos siempre. Por ejemplo, Pablo también fue preparado como fariseo y además en todas las ciencias de una universidad pagana para poder escribir sobre la justificación por la fe. Pasó por la fe, pasó por grandes aflicciones y luego fue confortado para que nosotros fuésemos confortados por medio de sus escritos. Gloria al Señor. ¿Qué pasó Pablo? Grandes aflicciones. Y luego fue confortado, ¿para qué? Para que a través de sus cartas, gloria al Señor, esa revelación, esa inspiración del Espíritu Santo que vino a través de cartas para nosotros en el Nuevo Testamento, nosotros fuéramos confortados. Hoy cantábamos, soy nueva criatura. Lo declara la Escritura. ¿Quién escribió eso? Gloria al Señor. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Y por eso qué bueno que es poder saber, hermanos, cómo fue la preparación de los escritores bíblicos y cómo debe ser nuestra preparación y por qué muchas veces nos pasan las cosas que nosotros siempre decimos son cosas circunstanciales, porque son cosas que nos están pasando circunstancialmente. Pero esas cosas circunstanciales de nuestro diario vivir nos llevan al propósito específico de Dios para nuestra vida, para nuestro llamamiento, para su servicio, para su gloria y para su honra. ¿Lo entendemos? Por eso nosotros qué bueno que podamos decirle gloria a Dios. Señor, me estás preparando, me estás capacitando. ¿Para qué? Para tu gloria, para que yo pueda honrar tu nombre. No sabemos a dónde Dios te va a llevar, no lo sabemos. ¿A dónde Dios te va a poner? ¿A quién le vas a hablar? Mirá si a través de tu vida ganás a un hombre como el apóstol Pablo. Hermanos, otro instrumento importante en las manos del Señor, ¿sí? Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso también Mateo, que era un hombre de gobierno y de política, él fue preparado para escribir su evangelio bajo el enfoque de Cristo como el Rey. Mateo presenta a Jesucristo como el Rey, hermanos. Gloria al Señor. Y este hombre era un hombre que estaba trabajando para el gobierno y estaba involucrado en la política. Era un cobrador de impuestos también, que era desechado, despreciado por el pueblo. ¿Y quién mejor que él para escribir sobre el rey, sobre el reino? ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. Cristo es el Rey. Marcos, el evangelista, ¿no? Dice la palabra del Señor que él también era un joven interesado e impresionable y fue testigo ocular de muchos hechos y milagros de Jesús. Y en su carácter de impresionable fue preparado para poder escribir de él como el siervo que había venido para servir. ¿Cómo lo presenta Marcos al Señor? Como el siervo. A Jesucristo es el siervo en el Evangelio de Marcos. Lucas, un médico, ¿no? Miren todas las preparaciones, ¿no? Estamos tomando algunos ejemplos, algunos ejemplos nada más. Lucas era un médico y nada mejor que la apreciación y el criterio de un médico para asegurarnos que Jesús era verdadero hombre. Algo que hoy se discute en muchos lugares. Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. No se separa a Jesús de su divinidad, no se separa a Jesús de su humanidad tampoco. Dios se hizo hombre,
para salvarnos. Gloria al Señor. Hermanos, tremendo. Por eso Él presenta a Jesucristo como Hijo del Hombre, siendo un médico, ¿sí? Asegurando que Jesús fue completamente humano. Porque algunos dicen, era 50% humano. ¿Vieron como los dioses de la mitología griega? Mitad lobo, mitad hombre, mitad esto, mitad aquello. Hermanos, no, Jesucristo 100% Dios y 100% hombre. Juan, el amado, ¿sí? El evangelista Juan, en su intimidad con el Maestro logró entrar en las profundidades de la revelación de la deidad de Jesús y luego lo enfoca como el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Aquel que se recostaba en el pecho de Jesús. Aquel que en un momento también, hermanos, le dijo, ¿por qué no le pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Después, este hombre fue preparado para escribir, hermanos, que nos debemos amar los unos a los otros. Amado, amémonos unos a otros, ¿sí? Las 3 epístolas que tenemos en la Biblia. Por eso, no solamente el Evangelio, y también luego tuvo la revelación del Apocalipsis. Tremendo, ¿no? Hermanos, qué maravilloso. Ahora vamos a compartir algo también acerca de la revelación de la materia que habría de ser escrito, ¿sí? Dios la reveló a los hombres y lo hizo de diversas maneras. Primero, hablando directamente, vamos a leer Éxodo 33:11, gloria al Señor, y también 31:18 de Éxodo, vamos a ver. Que Dios, en primer lugar, habló directamente. ¿Cómo es que Dios habló? Hoy tenemos escrita la Biblia, escrita. Por eso son las sagradas escrituras, ¿sí? En Éxodo 33:11 dice la palabra del Señor. ¿Alguien lo encontró? ¿Lo lee? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Gloria al Señor. Lo que rescatamos de este texto, que hablaba directamente, dice la palabra, acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. ¿Cómo hablaba? Cara a cara. Como habla un hombre con su amigo, con su compañero. Gloria al Señor. En segundo lugar, Dios mismo escribió. Primero hablaba cara a cara. A Moisés le hablaba cara a cara. Gloria al Señor. Y nosotros lo tenemos revelado en las Sagradas Escrituras. Toda revelación, cuando hablamos de revelaciones, de lo que está escrito, ¿sí? Hermanos, nunca se lleve por las nuevas revelaciones, porque si no están en la Biblia, no son revelaciones de Dios. El canon de las Escrituras, que es el canon, la regla por la que se mide si es inspiración de Dios o no. ¿Entienden? Porque hay muchos tratados. Por ejemplo, hay otra carta a los Corintios por ahí dando vuelta también. Hay una tercera carta a los Corintios, pero no la tenemos en la Biblia. No podemos decir que sea inspiración de Dios. Y así hay otras cosas. Por ejemplo, tampoco el libro de Enoc, que sin embargo se cita, por ejemplo, en la carta de Judas, se hace mención del libro de Enoc, de la profecía de Enoc, pero no está en la Biblia. Así que ojo con esas cosas. También en el Éxodo 31:18, en la segunda parte del texto, quien lo lee en la parte B. Gloria al Señor. Ustedes saben que los textos se pueden leer en parte A, B, C, D, de acuerdo a las partes que tenga el texto. 31:18. Sí. ¿Sí? ¿No hay? Sí, sí. 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Ahí está. 31:18. Acá podemos ver que Dios mismo escribió, porque dice aquí que le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios mismo escribió,
su palabra. Amén. También en el 32, versículo 16, ¿qué dice? De Éxodo. Y tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escritura de Dios, grabadas sobre las tablas. Ahí está. Podemos ver que la revelación fue a través de que Dios habló directamente. Dios escribió. Pero antes que esto también, hermanos, antes de que Dios hablara directamente, antes de que Dios las escribiera, como estamos leyendo, directamente por su propio dedo en las tablas de piedra, dice la Biblia, también Dios habló a través de la misma creación. Dios habló desde el principio, desde la misma creación, ¿sí? No solamente, hermanos, en este caso que ya estamos avanzados en el Éxodo, sino desde Génesis ya Dios habló al hombre a través de la creación. Nosotros mismos, a todo ser humano que no tiene a Cristo, póngale en su corazón, sale afuera y ve la luna, sale a la mañana y ve el sol. Eso mismo le está hablando de que hay un Dios. Al mirar los océanos, al mirarnos nosotros mismos, hermanos, somos creación de Dios, amén, gloria al Señor. Pero estamos hablando cómo Dios reveló las Sagradas Escrituras, ¿sí? También lo hizo por medio de sueños, pero no vamos a leer capítulo 40 y 41 de Génesis también, cómo Dios reveló su palabra a través de sueños, y ahí encontramos a José, el famoso soñador, hermanos. También por visiones, que es una revelación objetiva. Por ejemplo, en Daniel, capítulo 1, versículo 1, en la parte B del texto, dice que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, dice Ezequiel, ¿sí? También a través de experiencia, por ejemplo, el Salmo 51 dice, habla del arrepentimiento de David luego de estar con Betsabé cuando el profeta Natán lo visitó. Todo ese salmo habla acerca de la experiencia que David tuvo con Dios y cómo terminó escrito. ¿Por qué lo tenemos ahí? Porque el Espíritu Santo lo inspiró a escribir su propia experiencia, porque era el trato que Dios estaba teniendo con este hombre, amén, luego de haber sido amonestado por el profeta Natán. Gloria al Señor. También lo hizo por la creación por creación material. El Salmo 19:1, lo que estamos hablando, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. También en Romanos 1:20 dice, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Todo eso habla acerca de la palabra o de la revelación de Dios para el hombre. Amén, hermanos. ¿Van entendiendo? Gloria a Dios. También por hombres y objetos típicos. Por ejemplo, el capítulo 1 al 13 de la carta a los Hebreos, se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Capítulo 1 al 13 de Hebreos nos habla que Dios, a través de la creación material y también por hombres y objetos típicos, todos esos capítulos nos hablan acerca de la revelación de Dios. Si usted lee, y toda la carta a los Hebreos habla de lo que pasó con Israel en el Antiguo Testamento. Es un resumen, ¿sí?, de lo que Dios hizo con ese pueblo. También por influencia directa del Espíritu Santo. Y acá ya en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro también, 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esto es lo que todos conocemos. Amén, hermanos. Y a eso yo me estaba refiriendo cuando vienen y le dicen, ¿vieron que las redes están llenas de profecías apocalípticas? ¿Ustedes vieron? Están llenas de revelación de que se murió, fue al cielo, que descendió, se fue al infierno, resucitó, volvió a vivir, y que después vienen que tienen un mensaje para revelar. Nosotros tenemos la Biblia. La revelación de Dios está completa. No necesitamos, hermanos, que nos vengan a contar lo que la Biblia ya nos está diciendo. Amén. Por eso, hermanos, hasta acá quería compartir en esta noche y darle gracias al Señor,
Que Dios les bendiga, los dejo con el pastor. Gracias a Dios porque el Señor usó a esos hombres como también nos usa a nosotros para su propósito. Pastor, bendiciones.